Radio, música y cultura. Con Michel Casas. Con Michel Casas, acordes y letras. Y a través de ainsiradio.es. Música y cultura. Bienvenidos a un nuevo programa de Acordes y Letras. En nombre de los equipos técnico y de producción, el saludo fuerte de Michel Casas. ¿Cómo estamos? Hoy en Acordes y Letras comenzaremos hablando de un libro apasionante, Las herederas de la Singer, escrito por Ana Lena Rivera. Tendremos una amplia charla con ella. Con Ana Lena iremos desgranando secreto a secreto de este libro. Ya veréis cómo os va a encantar. También nos acompañará Carlota Martínez con un poema llamado Carbón de cara minera. Y hablaremos de la nueva novela de María Estévez, Los deseos no son solo palabras. Todo esto y mucho más en Acordes y Letras. Mi nombre es Miguel Baserot y vengo a presentaros mi última novela. Me llamo Victoria. Con esta novela pretendo llevaros al Madrid de 1901, a ese Madrid de café literario, de salones cargados de humo y cultura, del diván, del gato negro, del Levante. Quiero que nos metamos en el Madrid de los contrastes, que nos vamos a recorrer la ciudad de punta a punta y terminaremos en una fiesta llena de excentricidades. Veremos pasar a lo lejos a los hermanos Machado y guardaremos silencio cuando inventen poesías con palabras que han pedido al público al azar. Intento en esta novela demostrar que debemos de ser fieles a nosotros mismos y rodearnos de buena gente y de saber también que donde no llega el dinero, pues siempre llega el amor y la amistad. Hola, soy Mónica Ruanet, autora de Nada Importante. La historia comienza en el Madrid de los años 90, cuando la protagonista logra sobrevivir a lo que parece un brutal ataque de violencia de género. A partir de entonces, los lectores la acompañaremos a lo largo de los años hasta llegar a la época actual, y en nuestro viaje iremos viendo cómo la sociedad va evolucionando respecto a este tema. Nada Importante, la última novela de Mónica Ruanet. Hola, soy José Mosteiro y me gustaría contaros un poquito sobre mi novela La cosecha pálida. La acción comienza cuando una muchacha rubia y muy pálida camina por la carretera y llega a su pueblo natal. Es la mañana del día de San Juan y hace exactamente 4 años que alguien la vio por última vez. La muchacha da una rueda de prensa y explica que esos 4 años ha estado bajo tierra y secuestrada por los mouros, que son un pueblo del folclore gallego que se supone que viven bajo tierra. Nadie la cree salvo una periodista que decide investigar qué hay detrás de esa historia, cuál es la verdad. He querido que el amor, que los valores, que las historias de superación sean las que nos alimenten un poquito, que necesitamos salir de esos momentos tan oscuros que hemos pasado, ¿no? Recoger historias de mi alrededor. No son reales tal como las cuento, pero sí son verídicas, sí son historias que han pasado. El conjunto de lo que queda en una vida, esos recuerdos que se mantienen, son lo importante, porque al fin de cuentas también somos aquello que recordamos. El nuevo libro de relatos de Agurchane Estrada. La armonía del silencio. Hola a todos, soy Santiago Posteguillo. Roma soy yo, el origen de la gran leyenda que es Cayo Julio César. Acordes y letras. Santa Bárbara bendita, trae la 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 la. Santa Bárbara bendita, trae la 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 la. Patrona de los mineros, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai cómo vengo yo. Patrona de los mineros, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai cómo vengo yo.
Carbón de cara minera, que en este río te lavas. Cuando llegues a la mar, saluda a mi marinera. Y dile que soy capitán de la profundidad de la tierra, y allí anclados están los barcos que no navegan. Pero navega el amor en barcos de fina seda, sedas de carbón muy fino que hasta tus playas llegan. Carbón de cara minera, que en este río te lavas. Cuando llegues a la mar, saluda a mi marinera. Y dile que soy capitán de la profundidad de la tierra, y allí anclados están los barcos que no navegan. Pero navega el amor en barcos de fina seda, sedas de carbón muy fino que hasta tus playas llegan. Hemos querido comenzar con este Santa Bárbara bendita y este poema llamado Carbón de cara minera en la preciosa voz de Carlota Martínez para introducirnos a nuestro primer libro de hoy. Su título es Las herederas de la Singer y está escrito por Ana Elena Rivera. Ana Elena Rivera es asturiana de nacimiento y corazón, aunque lleva muchos años ya viviendo en Madrid. Dice que todavía echa de menos el olor a sal y ver las olas romper contra las rocas. Estudió Derecho y Administración y Dirección de Empresas, y aunque soñaba con ser escritora, criminóloga o comisaria de policía, tuvo una carrera profesional emocionante dentro del mundo empresarial multinacional. Según cuentan en la familia, cuando era pequeña leía libros de forma compulsiva. La lectura fue su gran compañía en la niñez, y está convencida de que en buena parte hoy es quien es por las innumerables horas que pasó rodeada de libros. Empezó a escribir con la ilusión de que sus novelas ofrecieran al lector la compañía, los referentes y el refugio que los libros le proporcionaron a ella. Cuando se quedó embarazada de su hijo, la prescripción médica de reposo le dio la oportunidad de escribir. Descubrió su pasión y empezó esta aventura. Por suerte, en la escuela de escritores en la que ahora tiene el privilegio de enseñar, tuvo grandes profesores. Las herederas de la Singer, que es el libro del que vamos a hablar hoy, inaugura una nueva etapa después de 3 novelas dedicadas a la investigadora Gracia San Sebastián. Lo que callan los muertos, en 2019 Premio Torrente Ballester 2017, Un asesino en tu sombra en 2020 y Los muertos no saben nadar. Esta, como veis, es su cuarta novela, se llama Las herederas de la Singer. Y entro al tópico, que yo repito en muchas ocasiones porque me parece importante repetirlo. Sigo sin creer en la literatura masculina y en la literatura femenina. Creo que hay libros que gustan absolutamente a todo el mundo, independientemente de que en origen puedan parecer libros dirigidos o a mujeres o a hombres. Yo no creo en esa diferencia. Y este libro, por ejemplo, es un libro espectacular, cargado de emociones, cargado de historias que a mí me ha apasionado. Las herederas de la Singer. ¿Y por qué hemos empezado escuchando Santa Bárbara bendita y este poema en la voz de Carlota Martínez llamado Carbón de cara minera? Porque está muy relacionado con Asturias, está muy relacionado con la mina. Vamos a hablar de mineras, de mineros y de muchas historias que de verdad que os van a apasionar. El hilo argumental es una máquina de coser antigua, una Singer, esa que todos o hemos tenido en casa o hemos visto en casa de nuestros abuelos o en casa de nuestros padres. Ese es el hilo conductor de toda la historia, pero tiene mucho que ver con la minería. El día que la joven Aurora se ve obligada a trabajar en la mina tras el accidente de su padre, se jura hacer lo que sea necesario para huir de aquel infierno. Un matrimonio sin amor y la máquina de coser Singer de segunda mano que recibe como regalo de bodas le proporcionarán una nueva forma de salir adelante, hasta que un terrible suceso convierte a la Singer en la única prueba de la amenaza que la perseguirá toda la vida. Muchos años después, la complicidad que teje con su bisnieta Alba desvelará el secreto que ha planeado sobre las mujeres de su familia. A que así a priori, ¿verdad?, parece que puede ser un libro dirigido a público femenino. Pues no,
Es un libro que, como nos contará la propia autora, está teniendo muchísima aceptación entre el público masculino, a los cuales les está encantando igual que me ha encantado a mí, porque es una historia, por un lado tierna, por otro lado dura, pero que yo creo que le puede gustar absolutamente a todo el mundo. Además, a lo largo de la historia va recorriendo los diferentes años, desde principios de siglo hasta la actualidad, contando anécdotas de cada época, de cada momento, según el personaje viva en un momento o en otro. Y de verdad que a mí me ha gustado muchísimo. Tuve el placer de estar con ella, de presentarla en Bilbao, en el Carpoza, de charlar con ella sobre este libro y de disfrutar de su presencia. Es una autora encantadora, cercana. Es un placer hablar con ella y lo vais a poder escuchar ahora en la conversación que mantuvimos sobre este libro, Las herederas de la Singer. Así que escuchamos ya esta presentación, esta entrevista, que estoy seguro que os va a entretener muchísimo por la cantidad de anécdotas y de historias curiosas que cuenta. Un libro que en principio ya no pretendía dedicar a la memoria de los mineros y de las mineras, sobre todo, ya veréis qué sorpresa os vais a encontrar, asturianos, pero al final es un homenaje a ellas y a ellos. Y por supuesto también a todas las personas que han tenido alguna relación con una mina. En esta zona ha habido muchísimas minas, que voy a decir de Asturias, que voy a decir de León. Ana Lena Rivera, Las herederas de la Singer. Buenas tardes, bienvenidos. Todos gracias por estar en esta presentación acompañando a Ana Lena, que es un placer tenerla hoy con nosotros. Yo tengo que decir una cosa, Ana. Venga. Yo no creo en la literatura femenina ni en la literatura masculina. Yo tampoco. Lo repito porque a mí este libro es que me parece una pocholada. O sea, me ha encantado el libro y en teoría es literatura femenina, pero la verdad es que yo, la teoría con la práctica, la verdad es que no me cuadra. A mí me parece un libro que lo puede leer todo el mundo porque tiene emociones y es un libro que hombres, mujeres, niños... cualquiera que lo lea yo creo que le va a gustar este libro. Hay mucho lector masculino de este libro, muchos que se declaran herederos de la Singer. Es que la Singer, aunque sea Singer, nosotros la llamamos Singer, que es como hay que llamarle. La verdad es que es parte de la familia de muchos de nosotros. Yo le comentaba una anécdota a Ana, que no lo voy a contar ahora, pero en mi casa hay una Singer, o sea, que tiene casi 100 años y que ha convivido con nosotros y que mis ropas se han hecho en la Singer y se han cosido en la Singer y sigue estando. De hecho, es el único recuerdo importante que tengo de mi madre, es una Singer, ¿no? Que funciona perfectamente a día de hoy. Entonces, este libro lo que tiene es que nos trae muchos recuerdos, nos trae muchas emociones. No sé si lo habéis leído o no, porque según si lo habéis leído o no, podemos contar unas cosas o podemos contar otras. Jesús, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos a Jesús Valero, todo un honor también tenerle aquí con nosotros. Y además de forma inesperada. Inesperada, que es como mejor ocurren las cosas, ¿no? Sin esperarlas. Ana, cuéntanos, ¿cómo se te ocurrió esta idea tan maravillosa de las herederas de la Singer? Porque esto tiene alguna historia, esto nace de algún sentimiento también, de alguna emoción o de algún recuerdo importante, que yo estoy seguro. Y tanto que nace de recuerdos. Al final, bueno, no se me ocurrió a mí la historia, en realidad, porque todo lo que ocurre en la historia son hechos reales, ¿vale? Son pues 4 protagonistas, 4 generaciones de mujeres de una misma familia, que la primera nace en 1922, que es la que recibe como regalo de bodas la máquina de coser, que no sé si lo sabéis, pero entonces era el regalo de bodas más cotizado que había, la máquina de coser. Y bueno, va pasando de generación en generación hasta la última, que nace en 1995 y termina la historia pues ahora en el 2022, ¿no? Va haciendo un recorrido por toda la evolución de la sociedad española. Es verdad que se focaliza mucho a lo mejor en la evolución que ha tenido la vida de las mujeres, pero vamos, es una evolución de la sociedad en general. Y eso no se me ocurre a mí, realmente es que mi tía era modista y cuando yo era pequeñita pues mi madre iba a coser con ella y ella además tenía aprendices, porque luego eran las academias de corte y confección y mi tía tenía una, pero realmente ella no sabía que se llamaba así, ¿no? Ella lo que tenía era aprendices de costura y luego además tenía a las amigas, a las vecinas, todo el mundo, todas las mujeres que conocía, cuando tenían que coser, ¿no?, la ropa en su casa, pues para qué se iban a quedar ahí a
aburridas ellas solas con la radio, se iban al taller de mi tía y ahí se ponían con la charleta, a dar la lengua y a hablar de ellas. Hablaban, bueno, pues de su niñez, de la posguerra, de los años 60, de los años 50, de acontecimientos que a ellas les habían marcado, ¿no? Y bueno, y hablaban de ellas, y ya sabéis cómo son los pueblos, de ellas y de medio pueblo y de los del pueblo de al lado, ¿no? Claro. Entonces, claro, yo era pequeña y andaba ahí con mis cosas, pero las estaba escuchando y se me quedaron las historias, ¿no? Y siempre quise contarlas. Lo que pasa es que cuando empecé a contar las historias que oía con la Singer, empezaron luego a salir las historias que contaba mi padre, de la cuenca minera, de la revolución del 34, de la guerra civil, de la represión de la posguerra, de la gran huelga minera del 62, de, bueno, pues de las torturas que había todavía en esa época, de mis tíos cuando emigraron a París en los 50, empezaron a salir historias mías, historias de las que fui testigo, de mi generación, y bueno, pues el caso es que llegué hasta el 2022 y este es el libro. Además, has utilizado un recurso que a mí me parece muy difícil. Igual Jesús dice que es lo más fácil del mundo. Eso de 1940, de repente estamos en 1990, estamos en el 36, de repente en el 52, ir cambiando constantemente según el personaje y el momento en el que está el personaje de año. ¿No es muy difícil escribir de esa manera? Bueno, no lo sé, salió así, la verdad es que no, la verdad es que al ser 4 generaciones... Claro, es que no quiero contar muchas cosas por los que no lo han leído, por los que no han leído. Pero bueno, no si va cambiando de año y, sí, cambia, y me parece cambia un de recurso año, muy difícil. Porque al ser 4 protagonistas, y una en 1922 y otra en 1995, si me pongo a contar la historia de forma lineal, cuando sale la última ya te has olvidado de lo de la primera, ¿no? Y luego aparte que entre ellas, claro, pensad una en la época en la que nace, o sea, vive toda la parte más terrible, ¿no? Vive el hambre, vive pues que tiene que bajar a la mina en la guerra civil porque el padre tiene un accidente. Yo, bueno, pues si algunos sois, porque aquí también hay cuencas mineras por esta zona, si algunos sois descendientes, había un principio de solidaridad minera, que era que cuando un minero moría o tenía un accidente y no podía trabajar, alguien de su familia ocupaba su puesto de trabajo. Normalmente era un hijo, un hermano, pero en este caso, que es el de ella, es hija única y es ella la que tiene que bajar con 16 años, ¿no? A la mina, bueno, en este caso de paleadora, ¿no? Que cargando las vagonetas del carbón. Y bueno, pues eso, se establece una relación, no sé si bonita, pero muy intensa entre ella y la bisnieta, que la bisnieta nace en Madrid, en una familia súper acomodada, pues bueno, pues con el ímpetu de la juventud, se empieza a hablar de ella en la adolescencia, pues es súper feminista y claro, mira a sus antecesoras, a su madre, a su abuela y a su bisabuela, y solo le saca defectos, ¿no? Solo le saca fallos de por qué no hicieron nada más, ¿no? Cuando las otras la que han tenido es una vida pues tremendamente dura, sobre todo las primeras. Entonces, bueno, pues ahí se va desvelando el por qué, ¿no? Porque ella ve la Singer era como una especie de símbolo del patriarcado, incluso se la quiere cargar, ¿no? Y claro, para la bisabuela fue lo que supuso que ella pudiera sacar a sus hijos adelante en plena posguerra cuando se queda viuda, ¿no? Entonces, bueno, pues es todo este conflicto social, si la cuentas lineal no puede ser. Entonces, además, va unida, ¿no? Va pegando saltos de una a otra. Algunos son muy evidentes el por qué se cuenta todo seguido, ¿no? Y en otros es un poquito más sutil, pero yo que sé, algo tan natural, ¿no? Como un hecho fisiológico del momento en el que a cada una de ellas les viene la regla. Ya está, la primera vez, ¿no? Y claro, pues desde la primera, que no te acerques a la leche que se corta, no te puedes mojar la cabeza porque la vecina de no sé quién, que nunca nadie sabía quién era el no sé quién, se volvió loca porque se mojó el pelo, ¿no? Hasta la naturalidad, claro, de la última, que es la cosa pues más normal del mundo, ¿no? Que como se supone que tenía que haber sido siempre. Y otras veces es algo más emocional, ¿no? Pues situaciones en las que a lo mejor se sienten desplazadas o que les hacen el vacío, que tal, en diferentes contextos. Entonces así se va uniendo todo. ¿Cuánto has tardado en documentarte para escribir la novela? Porque la novela, aparte de eso de anécdotas, de historias personales, tiene mucha historia. Mucho, que muchísimo, ¿verdad? Mucho. Porque es muy y compleja. Además es que no terminé, yo creo que hasta la última corrección estuve revisando documentación, porque por un lado, claro, una cosa es que tú recuerdes las historias que te han contado y otra cosa es que luego solo tienes que contrastar con la realidad y buscar y incluso, o sea, hay personajes que salen que son personajes reales, ¿no? Y bueno, tienes que leer mucho de cómo pasarán las cosas, a lo mejor luego para contar un parrafito, porque claro, yo aparte intenté huir totalmente, o sea, quería contar lo que pasaba
pasaba en determinadas épocas, en las más duras, pero huyendo del morbo, ¿sabes? Tampoco quería ponerme ahí a describir un interrogatorio, pero bueno, suficiente con 2 frases para saber lo que ha pasado en el interrogatorio, ¿no? Por ver cómo sale la persona. Y bueno, pues ahí tienes que leer un montón y hay veces que tienes que parar porque dices, jolín, es que esta es la época de mis abuelos, ¿no? Claro. Entonces, ostras, lo pasas ahí un poquito mal. Y luego hay otra parte de la documentación muy bonita, precisamente como salta mucho en el tiempo, lo que voy haciendo es que no tenga el lector que ver el año en el que está, pero sí que, pues a lo mejor si los pongo a ver el especial de Nochevieja en el que está Kiko Ledgar, que para mí siempre fue Kiko Legrand, como la Singe, claro, pero bueno, claro. Es porque realmente es el programa que él presentó con los cantantes que tal, pues en la Nochevieja de 68. Si se ponen a ver Colombo en la tele o si se ponen a discutir por qué hay que cambiar el vídeo beta por un VHS cuando el beta funciona perfectamente, ¿no? Si la niña va con el padre al bar y la niña se pide la mirinda y el padre se pide el bitter cash, ¿no? Bueno, entonces así vas ubicando un poco al lector sin que tenga que ir él pensando en qué año estoy, ¿no? O si sale Dolores Ibarruri en la radio, ¿no? Animando a las mujeres a que salgan de piquetes en épocas de huelgas mineras y estas cosas. Entonces, bueno, pues hubo eso, un proceso de documentación muy dulce y un proceso porque bueno, trae recuerdos, ¿no? Claro. Un proceso muy duro, pero sobre todo muy, muy intenso para contrastar cada dato que aparece en la novela. ¿Era tu intención hacer un homenaje a las mujeres de la cuenca minera asturiana? No, o sea, no, sé pero que ha salido, ¿verdad? Sí, eso te iba a decir. Yo sé que cuando me preguntan estas cosas queda mejor. Sí, yo lo tenía todo súper planificado, pero en realidad no fue así. Porque al final sale de eso, ¿no? Sale de las historias que tú vas recordando. Entonces te pones a mirarlo luego y dices, si estuvieron ocultas durante no sé cuánto tiempo. Claro, yo lo sé porque yo vengo de una familia de mineros. Entonces, claro, sí que lo sé, ¿no? Como lo sabía cualquiera de la cuenca. Pero claro, tú te ibas a Oviedo, que Oviedo pues era la ciudad más señorial, más tal. Tú, yo creo que en los 50 decías que había habido mujeres mineras durante 6 décadas y que terminaban diciendo, pero tú qué dices, las mujeres mineras no existen, y de hecho nunca estuvieron. Ahora ya en todos los museos mineros hay una sección que está dedicada a las carboneras, ¿no? a las mujeres mineras, pero no existían, y de hecho cuando venían a hacer las fotos oficiales, no es que fuera una época que hubiera muchísimas fotos, pero había fotos y se las apartaba. A las mujeres no salían. Entonces todas las fotos que hay ahora en los museos son fotos privadas de gente con nombres y apellidos, con las historias rescatadas, porque claro, todas tienen el nombre, muchas de ellas pensemos que la cuenca minera está formada de pueblos con el apodo de la familia, ¿no? Y la historia que la cuentan, pues algunas todavía incluso viven. Algunas todavía la han podido contar ellas y otras pues la han contado sus hijos o bueno, pues sus familiares, pero ahí están. Que hay que recordar que estaba prohibido que las mujeres fueran mineras. Efectivamente, entonces pensamos que bajaron a la mina en el 90 y tantos, pero la realidad es que no, es que desde finales del siglo XIX había mujeres en la mina y no te cuentan la guerra civil. Claro, si te llevas a los hombres al frente, hay una guerra que necesitas más carbón que nunca, a ver quién va a sacar el carbón de la mina, o sea, es que no hay otra, no había más opción, ¿no? Y entonces, claro, al ponerme a mirar, yo empecé a sacar las carboneras de lo que yo había oído y al ponerme a sacar, claro, empecé a encontrar pues oro puro, ¿no? en estas historias, y al final pues eso, hay un personaje secundario que a la gente le encanta, que es, bueno, pues es una carbonera, que es toda su vida, es minera, ¿no? Cierto. ¿En qué condiciones trabajaron las mujeres en las minas? Terribles, ¿verdad? Terribles. A ver, las minas eran terribles para los hombres y para las mujeres. Sí. O sea, tú te vas a un museo, te metes en el agujero donde estaba colgado un picador y además, claro, un picador estaba colgado, yo no sé si sabéis cómo son las minas, pero se colgaban y bajo él a lo mejor había 100 metros de caída negra, lo que llamaban las ramplas. Claro, en el museo cuando vas no te cuelgan a 100 metros de altura, te cuelgan a una cosita así, pero la sensación es un agobio, una claustrofobia, y aparte de ellos, claro, estaba cayendo, según sacaban, caía el agua y el ruido y el calor que se formaba ahí, que todo el mundo piensa que las minas son frías, pero en realidad no, lo que hacía era mucho calor y mucha humedad, ¿no? Pues ellas trabajaban en unas condiciones igual de malas, ¿no? Las que trabajaban igual en los lavaderos, que había polvo de sílice, claro, lavaban carbón, imaginar lo que salía de ahí, ¿no? Y incluso llevaban a los bebés y los ponían en los respiraderos porque no tenían con quién dejarlos. Y luego, claro, ellas tenían silicosis, la enfermedad de
de los mineros, pero cuando iban al médico a pedir que les diera, que les reconocieran la enfermedad, como no existía, y ellas tenían que ir al hospital de Oviedo, de Gijón, pues como no existía, era que vas a tener tu silicosis, y eso es una enfermedad de mineros, ¿no? Eso luego, por no hablar, que a ellas les pagaban la mitad del jornal o el cuarto del jornal, y además, como no existían, no tenían contratos, con lo cual tampoco podían protestar, ni ir a la huelga, ni hacer nada. Y ya no vamos a hablar de, pues de abusos sexuales, de todo lo que tenían que aguantar, porque en aquel momento era lo que había, ¿no? Y tenían que tragar. Y también hay que pensar que las que iban a la mina, las carboneras, no eran, o sea, iban porque si no morían de hambre, o no podían alimentar a sus hijos, no iban porque querían, ¿no? Entonces estaban en unas circunstancias pues muy precarias, muy precarias. Te iba a preguntar yo sobre que si realizaban el mismo trabajo que los hombres, exactamente el mismo, y a veces peor, porque lo que decías tú de los lavaderos, a mí me lo imagino, además cuando lo estoy leyendo, me parece terrible esas nubes de polvo negro que tenían que respirar, y claro, luego iban enfermas al médico y le decían, silicosis usted, será tosferina, ¿no? Eran jornadas de... Ellas es verdad que sobre todo hacían trabajos de exterior, pero por ejemplo cuando ella entra a la mina, es al principio de la novela, no hago nada de spoiler, de hecho yo creo que viene hasta en la sinopsis, entra de paleadora, cargando las vagonetas con el carbón, las palas pesaban 20 kilos, solo la pala, o sea, imaginad estar ahí 12 horas, porque las jornadas eran de 12 horas, pues cargando carbón, ¿no? Como terminaban aquellas manos. Y en un momento de la novela cuentas que el papel de la mujer era oír, ver y callar, sobre todo callar, ¿no? Mientras que los hombres gastaban gran parte del sueldo en prostitutas. ¿Eran todas las mujeres tan sumisas? ¿Es real que era todo así? Es decir, que estaban tan acostumbradas a que ellos cobraban y se iban de fiesta y no entregaban el día. Es que me parece terrible. O sea, según lo cuentas tú, me parece terrible. Es como si todos los mineros fueran de fiesta al acabar los jornales. A ver, eso era una costumbre, imagino. Era una costumbre. De la época, era una costumbre de la época y era una costumbre de las cuencas, porque volvamos a que estos hombres salían de la mina de meterse ahí con el martillo, con el martillo, con el pico, con lo que fuera en aquellos sitios, ¿no? De alguna forma había que desfogar, ¿no? Allí por lo menos siempre se dice que los mineros, tú puedes ir a la cuenca y decirlo, porque a nadie le parece mal, eran borrachos, puteros y dinamiteros, ¿no? De hecho lo dice Melendi en una canción, no es una cosa que sea. Y a nadie, o sea, siempre se ha dicho y a nadie le parece mal. Lo que pasa es que, claro, obviamente no todos los hombres eran iguales, ni mucho menos. Y luego estamos hablando que yo creo que toda la zona norte de España es una sociedad que tiene una tendencia más matriarcal, o sea que las mujeres siempre han sido como muy fuertes y han mandado mucho, ¿no? en toda esta zona. Entonces, claro, depende de quién te tocara, pero los había alcohólicos que efectivamente cuando salían, los viernes era el día de cobro del jornal, ¿no? Y que cuando salían, si no iban las mujeres a esperarlos a la bocamina para que les dieran la paga, ¿no? el jornal, y ellas le daban lo que fuera para gastárselo en los bares, volvían a casa sin nada. Entonces, sin un real, que era lo que había entonces, y claro, esa semana los niños no comían, ¿no? Y luego ya había casos súper extremos, que eran incluso los propios capataces los que les daban jornada a la mujer, porque sabían que si no, esa familia, esos críos no comían. Entonces, bueno, pues así se hacía. Claro, eran así, obviamente no, ¿verdad? Todos los hombres. A ver, igual que si sale un maltratador o lo había, ¿no? O sea, la mayoría de las familias, yo entiendo que eran familias normales y que las parejas tenían relaciones normales, y que la mayoría de los hombres, pues como a día de hoy, pues adaptados a sus circunstancias, eran hombres buenos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, a la que le tocaba, que se casaba con eso, con el maltratador, con el violador, con el tal, esa tenía cadena perpetua a eso, ¿no? Ella no podía salir de ahí porque ella no podía hacer nada, no tenía acceso a nada, no tenía independencia económica y no podía divorciarse, no podía hacer nada de eso. Entonces, claro, eran situaciones muy dramáticas, y luego que en aquella época de puertas para adentro era de puertas para adentro, allí no se metían ni las autoridades ni los vecinos, todo el mundo sabía lo que pasaba en casa ajena, pero era lo de en cada casa lo suyo, ¿no? Pero claro, o sea, yo doy por hecho, vamos, que eso era una minoría muy minoritaria. Las familias las familias igual que ahora, ¿no? Pues cada uno tendría su pelea o lo que fuera, pero bueno, eso es lo normal. De hecho, hay una frase, no es spoiler, ¿no? Que una señora, una vecina, no es un personaje relevante, dice: todos los hombres pegan, pero es que las demás no lo cuentan.
Esta frase real la decía una vecina de mi abuela, ¿no? Y mi abuela intentaba convencerla de que no, que eso no era lo normal, que claro que los hombres no pegaban. Y ella siempre repetía lo mismo y dice, además sonreía como con condescendencia, ¿no? A las otras les decía. Y claro, yo lo veo, yo siempre escuché esta frase, ¿no? Y cuando salió cuando me salió para escribirla, de repente, claro, caí en la cuenta, digo, es que esta pobre mujer iba a estar así toda la vida. O sea, entiendo que el convencerse de eso era la única forma que ella tenía de salir adelante. Y claro que no quería escuchar a las vecinas diciendo que eso no es así, ¿no? Porque si no es que ella, imagínate, ¿no? En qué circunstancias, si no hubiera creído eso, hubiera podido vivir. Supongo que es lo único que le hacía seguir adelante, pero esas cosas, pues os digo, son todo detalles reales, ¿no? Reales, sí, de los cuales tú has traído historias muy concretas. ¿Qué supuso la posguerra para la cuenca minera asturiana? Pues una represión tremenda, porque ¿verdad? Sí, porque enviaron, yo no sé si aquí llegó también las tropas, los soldados, los regulares africanos, las tropas moras de Franco, que además, bueno, si ves los documentales, ¿no? Ellos mismos se lo decían, que les habían prometido oro y mujeres blancas, y les prometieron eso. Entonces, pues lo mismo, las mujeres blancas que podían pillar, pues eran además tremendamente sanguinarios. Ellos venían aquí, no tenían piedad ni con hombres, ni con mujeres, ni con nada, ¿no? Y entonces, bueno, allí se había producido la revolución en el año 34, entonces se consideraba zona muy peligrosa y la represión era tremenda, era brutal, ¿no? Igual en la cuenca minera justo no se pasó tanto hambre, porque los mineros no pasaban hambre, o sea, quiero decir, era muy duro, pero ellos tenían el jornal y no les faltaba, ¿no? De hecho allí se decía pasas más hambre que un guardia civil, porque decían que pasaban más hambre en los cuarteles, porque además allí, pues como aquí, ¿no? Pues la típica, la casita con tu huertecito, pero ese huertecito alimentaba una familia, ¿no? Entre unas patatas que plantaban, un no sé qué, pues tenían incluso, pues si criaban un cerdo, unas gallinas, o bueno, pues así se sobrevivía y no pasaban hambre, pero sí lo que pasaron fue mucho miedo, mucho miedo. Además hay dos personajes, ¿verdad?, que son fundamentales a lo largo de toda la novela, aunque aparecen muy poquito, que son dos guardias moros de los de antes, de los que fueron a represión, y aunque está en poco tiempo, luego prácticamente te vertebra el libro entero. Efectivamente, lo que hacen ellos al final, pues condiciona la vida de todas ellas. De todas. En la novela alternas 4 voces femeninas y otra más con poca presencia. Has querido dar una muestra caleidoscópica del proceder del diferente tipo de mujeres. De diferente tipo, bueno, más que nada son muy diferentes al final, tienen muchos nexos en común, pero son mujeres muy diferentes. Claro, ellas efectivamente no tienen nada que ver, ¿no? La primera es tremendamente fuerte, la segunda es del intentar pasar desapercibida para que la vida no la ataque, pero bueno, además pues hay tiene una circunstancia también personal que es un poco spoiler, así que no os lo voy a contar. No. La tercera es la que es más cercana a mi generación. Yo soy de 72 y ella nace en el 68, y es una chica pues que está educada en esta dualidad que se vive en esta generación, ¿no? Yo no sé si alguna os sentiréis identificada. Por un lado, tienes que estudiar, tienes que ir a la universidad, tienes que ser independiente económicamente, hija, tú que nunca tengas que depender de nadie, bla, bla, bla. Por otro lado, hay que buscar un buen hombre, tal, no sé qué, si además que tenga carrera, que esté bien situado, que no sé qué, y hay que ser dulce, y hay que ser delicada, y hay que ser ama de casa, y hay que ser madre, y es que, perdón, o sea, no se puede ser todo esto a la vez, o sea, no se puede, es imposible, tú no puedes. Yo he trabajado muchos años en una multinacional, en puestos directivos, ¿no? Tú no puedes ser delicada y ser directivo, porque no, eso no encaja, no puede ser así, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay una dualidad. Ella también tiene una amiga, ¿no? Pues que quiere, pues bueno, pues eso, que quiere ascender en la empresa, y bueno, pues todo lo que le va sucediendo. Entonces quería, pues ella, la que es la protagonista, ¿no? La tercera generación, pues decide casarse con el príncipe azul, con un chico guapo que se enamora de ella, que además es de una familia de muchísimo dinero y que está loco por ella. La que no está loca por él es ella, pero que se casa con él por ser precisamente el príncipe azul, ¿no? Es esta dualidad, esta generación. Y la última es que es muy joven, entonces tiene este
ímpetu previo a la madurez que yo creo que hemos pasado todos, ¿no? Por creer que conocemos la verdad absoluta de todo y que nuestros antecesores no saben nada, que no se han enterado, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa que se cura con la edad, ya con sabéis. La edad, sí, la juventud se cura siempre. Se cura siempre, sí. Pero los capítulos son bastante cortos. Has optado por un estilo tipo thriller, ¿no? Para que sea muy ameno. Sí, no, es que a mí me gusta leer así, entonces es verdad, son escenas cortas y que siempre pase algo, que siempre suceda algo. Porque si no, o sea, si te pones a hacer capítulos largos, si te pones a escribir y tal, luego de repente han pasado 4 páginas y dices, bueno, ¿y aquí qué ha pasado, no? Entonces, como me gusta que sea muy rápido y sobre todo en una historia como esta, tenía un siglo para contar y se me han quedado un montón de historias en el tintero. Y eso, o sea, a mí me gustan las historias así porque dices, bueno, pues va a recorrer un siglo, me va a soltar pues toda la chapa histórica de tal, y no, o sea, yo me comprometo a que en cada escena, cada 2 páginas por lo menos pasa algo que es importante. Sí, la verdad es que no hay páginas de relleno, ¿eh? No, es que no me gusta Estás leyendo y es muy raro que haya alguna página donde pasa algo realmente importante, porque como además pues son tantas mujeres y van pasando de unas historias y hombres, que también hay protagonistas hombres, que hay hombres que y alguno que lo pasa, pues tienes un homosexual que está casado, el propio marido porque no es agradable que alguien se case contigo por tu dinero tampoco, ¿no? Y sobre todo cuando puedes escoger a cualquiera y bueno, pues ¿qué crees que puede aprender el lector de tu libro? No sé. Sí, totalmente. ¿Qué te gustaría que quedara de este libro? Por un lado, una visión optimista de todo lo que hemos avanzado en este último siglo, porque estamos contando aquí solamente las desgracias, pero vamos, yo creo que al final la historia termina diciendo, en 8 décadas, porque realmente el meollo empieza después de la guerra, en 8 décadas, cómo hemos cambiado como sociedad, ¿no? Cómo ha cambiado la vida para las mujeres, que es que hasta el año 81 existía la licencia marital, que para sacar el carnet de conducir, abrir una cuenta en el banco, para disponer del dinero que tú recibías por herencia, ¿no? Existía todo. Eso, y el 81 es que es antes de ayer, que estamos en el 2022, ¿no? Y para los hombres, o sea, ha cambiado la vida para todos, y yo creo que hay que quedarse con la visión optimista. Y es verdad que también quedan cosas por hacer y se ven en la novela y se reflejan. Pues mira, tenemos trabajo para las siguientes décadas, pero yo creo que es eso, y sobre todo yo lo que estoy notando es una cosa que me pasó a mí al escribirla, ¿no? Que empiezas a tener una conexión con tus padres, con tus abuelos, a entender cosas que me decía mi padre o cosas que contaban de mis abuelos, que yo no los conocí, y la gente ve normalmente cuando lees un libro como que te gusta sentirte identificado, pero aquí lo que está gustando mucho es identificar a personajes de su propia familia, ¿no? Y recordar y entender. Yo me acuerdo cuando le decía pues a mi madre lo de, y tú, pero si nunca has trabajado fuera de casa, tal, como diciendo, qué vida más cómoda, ¿no? Y mi madre que a mí me miraba como diciendo, esta niña no razona, ¿o qué le pasa, no? Y cuando me explicaba, no, es que yo quería ser enfermera, pero mi abuelo no, pues a mi abuelo, tu abuelo no me dejó, porque para él le parecía una vergüenza, porque sus hijos éramos señoritas y sus hijas no teníamos que trabajar, ¿no? O cosas así, o cuando hablaba pues mi padre, para mí, con mi madre era súper machista, tremendamente machista, porque mi madre hacía todo, él salía a trabajar. Pero si luego, yo me acuerdo la primera vez que nos quedamos solos los 3, porque mi madre se fue con unas amigas, yo debía tener 12 años o así, mi hermano tendría 20, y mi hermano y yo nos pusimos a repartir las cosas de la casa. Mi padre era de estos que no había frito un huevo en su vida, vamos, una cosa, y entonces nos la repartimos entre los dos, y llega mi padre y dice, ¿y yo? Claro, mira, los dos como, ¿y tú qué? Dice, si no sabes, dice, hombre, claro que sé, qué tonto no soy, claro que sé hacer las cosas, ¿no? Y efectivamente dijo, bueno, pues yo frego los platos, hago no sé qué y no sé cuánto más. Pues oye, así estuvimos toda la semana. Y fue le de papá. Un descubrimiento, ¿no? Si no mueves dice ya, pues que el contrato. A ver, dice, el matrimonio con tu madre tiene un contrato y tiene unas normas. Y nosotros vivimos una época, pero la vida que vives tú es otra, tú eres de otra época y lo que tengo con vosotros es otra cosa que no tiene nada que ver, no estamos hablando de lo mismo. Mira, se me ponen los pelos de punta, recordando esta conversación con él, ¿no? Pues todos estos recuerdos, pues yo espero que os inspiren, no los de
de mi padre, obviamente, pero sí los vuestros con vuestros padres y con vuestros abuelos. Eso es lo que quiero que se quede del libro, ¿no? Que cada uno conecte con los suyos. Digo, por encima de la historia y de todo está lo emocional que es el libro, y de traer una cantidad de recuerdos, de emociones, de historias que has oído contar o que has vivido hace muchos años, que para mí es lo más importante del libro, a pesar de que la historia es espectacular, de que es entretenidísimo. Yo creo que las emociones para mí están por encima de toda la historia del libro. Creo que lo has conseguido. Por eso yo cuando decías antes lo de femenina tal, bueno, igual está un poco enfocado, luego ya sabéis, esto es marketing de las editoriales, que ya cada uno lo hacen como... Pero en cambio el libro está teniendo muchísimos lectores hombres, porque claro, todo el mundo que recuerda a su madre costurera cuando lo sacó adelante, porque claro, y todos, o sea, el ruido de la Singer en la casa era exactamente el mismo para los hombres que para las mujeres, ¿no? Y los que jugar de niñas ahí dándole al pedal y tu madre, cuidado que me vas a no sé qué, que me vas a romper la aguja, que se sale la correa. Eso lo hemos hecho todos, los niños y las niñas, no era una cosa, ¿no? Y al final son las historias de las familias de todos, o sea, no hay que ser bueno, ni mucho menos mujer para entender la historia, porque es la de los abuelos y las abuelas de todos nosotros. Ya te digo, tiene más lectores hombres esta novela que las policíacas anteriores que he escrito, que parece que el policíaco como que es así un poco más tal, pero no. Bueno, ahora que se han cerrado tantos pozos mineros, ¿de qué vivirían los protagonistas de las herederas de la Singer? de la costura. Claro, de hecho viven de la costura. De hecho el pueblo estaría en otro sitio. Bueno, de hecho la segunda generación, en cuanto se casa, se emigra a Oviedo, ¿no? Ya empieza el éxodo de las cuencas mineras, que ahora el pueblo donde se ambienta, el pueblo de la cuenca minera donde empieza todo, era un pueblo que en su momento tuvo 28.000 habitantes y tal, y ahora pues la mitad ya ni siquiera es pueblo, lo ha absorbido el pueblo grande que es la villa, que es Mieres, y muchas de las zonas están deshabitadas, ya solo queda gente mayor. Claro, alrededor de los pozos ya no hay más que museos, y luego también pues ya los que lo conocéis, pues la cuenca minera de aquí pues tampoco es una zona especialmente bonita, ¿no?, para hacer turismo en ella. Son zonas más eso, bueno, del recuerdo ya que otra cosa. Bueno, yo sé que tienes una Singer, pero confiesa, ¿sabes coser con ella? No sé nada, o sea, yo creo que si tengo ahora porque la tengo desmontada porque se apolilló el mueble. Si tuviera que montar otra vez el mueble, el pie, la máquina, el tal, no, o sea, yo creo que sé enhebrarla, poner el y enhebrar la aguja, porque lo he hecho de niña mil veces, lo de nena, que voy a cambiar el tal, enhébrame la aguja, ¿no? O no sé si el hilo y todo, y un aceitillo que había que echarle, que estaba en los cajones del esto, pues eso también era de nena, me ayudas con échale aceite. Tengo todavía, Pero además que tenía un olorcillo especial ese aceite, se quedaba la máquina con un olor especial. Seguro que ahora lo tachaban por tóxico, algo seguro, por el estilo, que ya sería mucho más ecológico o algo así, porque es verdad que olía tiene un olor especial, sí, es verdad. Bueno, pues yo creo que no podemos destripar más el libro, porque lo es que lo lea todo el mundo. Hemos hablado un poquito de todo. Dinos lo que quieras como resumen del libro. Anímales a leerlo. No, si os apetece la historia, yo a ti te he hecho llorar, que te estoy viendo ya desde hace un rato. Es que si empiezan lo van a leer, porque es un libro de verdad que es muy a ver, hay momentos duros, hay momentos tristes, hay momentos indignantes, hay momentos de reírse, porque luego también tiene puntos de humor la historia, ¿no? Al final, lo único que os puedo decir, yo lo que quería reflejar en el libro era eso, era el último siglo, pero visto no desde los acontecimientos políticos que lo marcaron, ni mucho menos, sino cómo todo eso afectó a la vida de la gente normal, ¿no? Pues de los trabajadores primero, y luego de la famosa clase media, ¿no? A la que la mayoría de la gente pertenece, y que al final no tuvieron ningún tipo de decisión, ni nadie les preguntó sobre todo lo que estaba pasando, sobre todo los señores que salen en los libros de historia, ¿no? Pero realmente eran los que tenían que vivir las consecuencias, y eso era lo que quería contar, la historia de las familias que son pues como la mía y como las de todas las de los pueblos que se cuentan por aquí, pues totalmente anónimas, ¿no? Menos para los que descendemos de ellos. Y era eso, quería pues unificar a todo el mundo en la historia de todas, pues del 80% de las familias. Yo creo que lo has conseguido. Sí, qué lindo. Ana, muchísimas gracias. A ti. Continúa escribiendo también, cuéntanos más historias de la Singer. Bueno, de la Singer ya no sé. Pero otra cosa. Pero algo que nos une emocionalmente, como has hecho con este libro, que de verdad que es una preciosidad. Adelante, Jesús. Esa no es la discusión.
editorial por el título. Por el título, no. Singer, el título, una marca comercial. No era por la marca comercial, que va, no, es que le estaba contando a Jesús antes, digo, o sea, no se publicó con Las herederas de la Singer, entre paréntesis, título provisional de milagro, porque estuvo así desde el inicio. Estuvimos meses mientras estaban las correcciones hasta al final, bueno, como que no les acababa de convencer lo de Las herederas de la Singer, si podía confundirse con las mujeres que trabajaban en la fábrica. Yo soy muy mala poniendo títulos a las novelas, entonces yo siempre les digo, llamadlo como queráis, y es que a mí no se me da, cada uno tiene sus talentos, yo la escribo y vosotros la tituláis. Entonces llegó un momento que la editora me dijo, mira, vamos a pasar por el comité de ventas, o yo que sé, algún comité que tienen ellos, y ¿me podrías pasar una lista de títulos? Porque no nos acaba de convencer. Y bueno, me puse a hacer títulos, 38 títulos. Le pasé 38 títulos en una hoja de Excel. Y eso que borré, porque llegué a tener 40 y muchos. Le dije, bueno, ¿alguno valdrá? Había de todo, ¿no? Y total, bueno, ¿qué pasa? Y a las 2 semanas me llama y me dice, Ana, ¿qué? Oye, que el libro al final va a salir con el título de Las herederas de la Singer, que al final han votado entre todos que Las herederas de la Singer. Dije, bueno, pues lo que queráis, ya está, salid con lo que queráis. Yo no, y al final así salió. Es la clave, sí. Y luego la portada tiene el esto. Sí. Pues que sepáis que yo cuando vi la portada, lo mismo, no me gustó y decía, la blusa rosa. Van a pensar que es romántico, ¿sabes? Y claro, si algo no tiene esta historia de romanticismo, o sea, pues que novela romántica no va por aquí, ¿no? Muy romántica. Hombre, historias de amor, ¿verdad? Pero todas, pero eso te iba a decir, o sea, no hay. Son más de dolor que de amor. Más que, sí, efectivamente, verdad, es un amor que ahí duele más que otra cosa. Y yo decía eso, pero todo el mundo estaba tan emocionado, mi agente emocionada, la editora emocionada, a la gente que se lo pasé así que entendía el sector, y estaba esperando que alguien me dijera, qué horror de portada. Y todo el mundo, ¡wow, qué portada más chula! Y yo pues ya está, me callé. Y luego resulta que sí que una portada que ya llama mucho la atención. Sí, se ve. Es que es la clave, o sea, tenía que poner la portada de Singer, tenía que aparecer la foto, es que la foto, si no, mi gran problema es que la blusa era rosa. Podríamos haber cambiado la camisa igual, esta mujer, no puede ser azul, ¿sabes? Algo, pero habrá pintado de otro color o algo, sí, pero bueno, yo, ¿sabes? Si a la gente le gusta, a mí me gusta. Pues muchísimas gracias, Ana, ha sido un placer. A vosotros. De verdad que fue un auténtico placer charlar con Ana Elena Ribera. Yo os lo decía antes, es una mujer encantadora, afabilísima, muy cercana, y que tiene muchísimas más anécdotas que contar, y que muchas las cuenta en el libro, pero que no las podemos desvelar. Os lo recuerdo, se llama Las herederas de la Singer, está publicado en Grijalbo y está escrito por Ana Elena Ribera. Un libro que yo recomiendo personalmente, en Acordes y Letras. Entonces, escuchó un golpe fuerte en la planta de abajo. Su corazón latía a 1000 por hora. Quería desaparecer bajo las sábanas y hundirse en el colchón. Sin embargo, un ruido mucho más familiar le hizo despertar de esa terrible pesadilla. Era el sonido que hacía Sweet Bunny cuando masticaba las zanahorias de galleta en los anuncios de televisión. La cría. El último libro de Pablo Rivero. Soy Elia Barceló. Mi nueva novela se llama Muerte en Santa Rita y es una novela que, como ya indica en su título, tiene mucha parte de criminal, pero es una novela de las que se leen con una sonrisa. Muerte en Santa Rita, la última novela de Elia Barceló. Soy Elena Moreno, La frontera lleva su nombre. Es una novela que os puede conmover, puede aportar muchas de las investigaciones que he hecho yo sobre los silencios que a veces contiene la historia. Vais a encontrar en ella a una saga de 4 mujeres que atraviesan el siglo XX y se enfrentan a todas las convulsiones que hubo en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, nuestra guerra civil, la invasión alemana, también los descubrimientos, la penicilina, muchas cosas. Así que espero de verdad que disfrutéis con ella. Descubre la apasionante historia de la espía española más importante del siglo XX. África de las Heras
es una mujer de muchas leyendas y terminó siendo una leyenda de mujer. África de las Heras es la violinista roja. La nueva novela de Reyes Monforte, La violinista roja. Vuelve Pierre Lamette con La gran serpiente. Una novela negra divertida, inmoral y jugosa. Grandes dosis de humor al más puro estilo Tarantino. La gran serpiente, de Pierre Lamette. Ediciones Salamandra. Soy Raquel Marín y os quería hablar de mi nuevo libro Alimenta el sueño para un cerebro sano, que viene a ser una guía práctica para dormir mejor y alargar la vida de tus neuronas. Os mando un fuerte abrazo y dulces sueños. Con Michel Casas. Acordes y letras. Vamos ahora en Acordes y Letras a cambiar completamente de registro para hablar de un libro que me ha encantado. Los deseos no son solo palabras. Escrito por María Estevez y está basado en la vida de Adriana Abascal. Su autora, María Estevez, nació en Madrid y estudió en la Universidad Complutense. Es una periodista trotamundos especializada en cine. Empezó a trabajar en la revista Tiempo y de ahí se marchó a Londres. Después vivió en Nueva York y ahora reside en Los Ángeles, donde colabora desde hace más de una década con importantes publicaciones. Además de ser corresponsal en esta ciudad de la agencia Colpisa y miembro del Women Film Critics Circle. Actualmente es colaboradora en La Sexta del programa dirigido por Alfonso Arús, Aruseros. También ha editado en Roca Editorial Reina del Duende y Tu maldita voz. Vamos a hablar de este libro, una novela basada en hechos reales sobre la vida de una mujer convencida de las segundas oportunidades. Crecer junto a una bruja anima a la protagonista a dejar su Veracruz natal y a embarcarse en una odisea que la llevará primero a Ciudad de México y luego a media docena de países diferentes. De la noche a la mañana, con 17 años y una maleta, deja todo lo que conoce para convertirse en la mujer más bella de su país. Su espíritu libre le permitirá conquistar a los hombres más poderosos del planeta, aunque es su pasión por el mundo oculto lo que realmente convierte su historia en inolvidable. El glamour, el lujo, el arte y la amistad son experiencias que irán transformándola, sin perder la esencia de sus raíces. Las memorias falsas de una celebridad, reina, bruja, esposa, madre, acostumbrada a transitar por sus perfecciones e imperfecciones. El viaje personal de un icono internacional que abre su corazón y su espíritu para contar cómo aprendió a tomar el control de su vida con la ayuda de sus fantasmas. La protagonista cumplirá sus sueños y finalmente encontrará el significado del amor en el lugar más inesperado. Como dice ella, los deseos no se cuentan, se construyen. Vamos a recibir ahora en Acordes y Letras a la propia autora, a María Estevez, hablándonos de Los deseos no son solo palabras. Hola, este es un mensaje para Acordes y Letras. Muchísimas gracias por invitarme a estar en vuestro programa, sobre todo a Michel Casas por esta oportunidad. Quiero hablaros de mi novela, mi nueva novela Los deseos no son solo palabras, que está escrita durante la pandemia y que por fin ve la luz y me hace muchísima ilusión que tengáis acceso a ella. La verdad es que es una historia dedicada a la magia de las mujeres, a México, a la idea de volver a empezar a echar raíces lejos de tu casa, a poder viajar por el mundo y descubrir que allí donde hay una persona que te abre el corazón puede estar tu hogar. Y eso es súper importante para las mujeres que estamos lejos de nuestros países. Que me he inspirado en esta historia en la figura de Adriana Abascal, que es amiga y a quien conozco, con quien que estuvo viviendo conmigo en Los Ángeles. Y es una mujer que sorprendentemente, aunque la veamos como alguien icónico y que está lejos de nuestro alcance, es muy cercana, tiene una vida realmente fascinante y creo que os sorprenderá descubrir que se parece mucho a la vida de las personas, de las mujeres normales.
Por otra parte, quiero compartir con vosotros que esta es una novela de fantasía, es mi idea de una mujer, no necesariamente su biografía. En cualquier caso, espero que la disfrutéis y que os abra la puerta a un mundo de la magia y al mundo de México, que es realmente la idea de esta novela. Un abrazo, un saludo y espero que estéis todos bien. Bye, chao desde Los Ángeles. Y tras escuchar a María Estevez, ahora os voy a leer un artículo aparecido en el diario El Correo sobre este libro y sobre María Estevez. Un artículo en el cual vamos a conocer de una forma un poco más personal a la protagonista de este libro. El título de este artículo es así: es un error minimizar la inteligencia de las mujeres bellas. María Estevez novela la vida de Adriana Abascal, una mujer sin fronteras y un poco bruja, marcada por el desarraigo y la magia. La idea de vivir sin raíces siempre me resultó fascinante. Y Adriana Abascal es una mujer nómada, acostumbrada a reinventarse en cada ciudad que habita y hacerlo sin perder su identidad. Así se refiere María Estevez al personaje que ha inspirado su segunda novela, Los deseos no son palabras, y que presenta como una mujer sin fronteras y un poco bruja. Julia Terán es el trasunto en la ficción de Abascal, una de las mujeres más bellas del mundo, 3 veces emparejada con multimillonarios y divorciada 2. La autora conoció a su amiga hace 20 años en Los Ángeles, cuando la entrevistó para Vogue. Hoy Abascal triunfa como empresaria y diseñadora de zapatos de lujo y lleva una vida mágica. Como para la mayoría de mexicanos, la magia es una constante en su vida, dice Estevez. Ha preferido novelar en lugar de hacer una biografía al uso, porque encajaba en su proyecto de hacer una trilogía sobre mujeres valientes, adelantadas a su tiempo, y que habitan entre la fantasía y la realidad. Una de ellas es Adriana, pero hay otras mujeres que conocí fuera de España, explica la corresponsal de Colpisa en Los Ángeles, cronista y entrevistadora de casi todos los grandes del cine. Nacida en una rica familia de Veracruz, México, Abascal se coronó con 18 años como la mujer más guapa de su país. Fue quinta en el certamen de Miss Universo. Convivió sin casarse con Emilio Azcárraga, todopoderoso presidente de Televisa, 40 años mayor que ella, y de quien heredó una fortuna. Se casó luego con el español Juan Villalonga, expresidente de Telefónica, con quien tuvo a sus 3 únicos hijos. Al fin me caso por amor, dijo al contraer de nuevo matrimonio con el empresario francés Emmanuel Reder, con quien rompió en febrero. ¿Supo convertir su belleza en poder? Lo que Adriana convierte en poder es su inteligencia. Es un error minimizar la inteligencia de las mujeres bellas, advierte la autora, que desvela en la novela el perfil esotérico de su amiga. Nació el 30 de octubre, en Halloween, y por eso se sabe bruja, y el desarraigo es la premisa de la historia que narro, explica la autora. La magia es lo que le permite echar raíces y tener seguridad identitaria, añade. Asegura que las mejores virtudes de Abascal son su generosidad y su inteligencia, y se niega a señalar sus defectos, ya que los fallos que vemos en los otros son producto de nuestra propia proyección. Abascal no autorizó expresamente esta biografía novelada, pero tampoco puso objeciones. Siempre supo que la estaba escribiendo, dice la autora. Obviamente, me he inspirado en ella y en nuestras conversaciones, reitera. Conseguir la felicidad es un arte, asegura Estevez, que cree que Abascal la ha logrado disfrutando de sus hijos y de sus actividades como diseñadora y coleccionista de arte. Debería sentirse orgullosa como empresaria de éxito. Si tomas libremente decisiones, tienes la oportunidad de intentar ser feliz, y espero que ella lo sea. Pues aquí hemos conocido esa parte un poco más personal de la protagonista de esta historia, Adriana Abascal.
Bueno, pues recordarlo, se llama Los deseos no son palabras. Está escrito por María Estevez y está publicado en Roca Editorial. El camino imposible. Manuel Álvarez Sagó. El camino imposible narra una aventura. Se trata de una historia que pretende convertirse en homenaje a todo aquel que con determinación y esfuerzo lucha por lo que quiere. Hola amigos lectores, soy Isabel Allende. Ya pueden encontrar mi nueva novela Violeta en las librerías. Es la historia de una mujer que vive 100 años del siglo XX y son años muy entretenidos del mundo y de la vida de ella. Espero que la disfruten. Con Michel Casas. Acordes y letras. Música y cultura. Y esto ha sido todo por hoy en Acordes y Letras. En nombre de los equipos técnico y de producción, el saludo fuerte de Michel Casas. Gracias y hasta pronto.